Hola, queridísimos amigos. Hoy no tenía tema, pero el presidente de la Fed se fue de la lengua y me dio la idea. Este tema es muy apropiado para el viernes 13 que es hoy. Artículo de opinión. Aterriza como puedas. Es difícil un aterrizaje suave. Jerome Powell habla de dolor. Las acciones cierran casi planas. Suicidio de la economía occidental. Un aterrizaje suave sería una desaceleración. Un aterrizaje forzoso sería una recesión brusca. Las bolsas están sufriendo oscilaciones salvajes. La humanidad está en una encrucijada por la sequía. Rusia frena el suministro de gas a Alemania en advertencia a Europa. Comenzamos. Durante años nos han sedado con frases piadosas como transición suave o demolición controlada, pero el recién confirmado presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoce en una entrevista que un aterrizaje suave podría ser bastante desafiante. Repito, bastante desafiante, y que controlar la inflación causaría algo de dolor, porque no se atrevió a decir la frase típica de las películas de malos: dolor, mucho dolor. Las bolsas están sufriendo oscilaciones salvajes en sesiones volátiles. Los medios dicen que se está acabando la Dolce Vita de la economía occidental y Rusia está cortando el suministro de gas a Europa para terminar de complicar el panorama, mientras que la guerra en Ucrania no muestra señales de acabarse, sino de encorarse. Nadie sabe dónde terminará todo esto, a menos que creamos en la providencia divina y en finales felices. Pero yo no he perdido la fe. Si el planeta Tierra introduce un sistema Matrix diferente, basado en 5 factores principales: medio ambiente, salud, alimentación, educación y felicidad, se crearán muchos más puestos de trabajo para restaurar y mejorar naturalmente nuestro mundo. La verdadera riqueza procede del dinero real fabricando cosas reales y prestando servicios reales, que son lo contrario de la deuda. Definiciones. Un aterrizaje suave en economía es una desaceleración cíclica en el crecimiento económico que evita la recesión. Un aterrizaje suave es el objetivo de un banco central cuando busca aumentar las tasas de interés lo suficiente como para evitar que se sobrecaliente una economía y experimente una inflación alta sin causar una recesión severa. Para lograr un aterrizaje suave, los funcionarios del gobierno y los bancos centrales reducirán gradualmente la política fiscal y monetaria expansiva en un intento por frenar la inflación de precios sin sacrificar empleos ni infligir innecesariamente un daño económico a las personas y a las corporaciones endeudadas. Un aterrizaje forzoso, por el contrario, se refiere a una marcada recesión económica que sigue a un periodo de rápido crecimiento. El término aterrizaje forzoso procede de la aviación, donde se refiere al tipo de aterrizaje de alta velocidad que, aunque no es un choque real, es una fuente de estrés, así como de posibles daños y lesiones. La metáfora se utiliza para las economías de alto vuelo que se encuentran con un control repentino y agudo de su crecimiento, como una intervención de política monetaria destinada a frenar la inflación. Las economías que experimentan un aterrizaje forzoso a menudo caen en un periodo de estancamiento o incluso en una recesión. Cuanto más dependiente se vuelve la economía del estímulo fiscal o del dinero fácil, tanto más difícil se vuelve a abandonar la política expansiva y más vulnerable se vuelve la economía a un aterrizaje forzoso, debido incluso a controles menores en la política expansiva. Esto da como resultado un aterrizaje forzoso donde la desaceleración o la detención de la política macroeconómico expansiva puede precipitar una caída del mercado de valores, una crisis financiera
o un colapso de la confianza de los inversores. Metáfora de Hollywood. Aterriza como puedas o Airplane es la típica historia de una emergencia médica en medio de un vuelo causado por una comida en mal estado, con los pasajeros siendo rescatados por un antiguo militar. Obra maestra de la comedia absurda de los 80 que parodia todas las películas sobre desastres aéreos que se estrenaron durante la década de 1970. Aterriza como puedas llegó a los cines en el año 1980 y paradójicamente no es una película que haya que poner en cuarentena por rancia o desfasada. Al contrario, sus bromas, elocuentemente surrealistas, suenan frescas. El film se presentó como una parodia de las películas de catástrofes, pero en realidad es mucho más que una obra parasitaria. En el avión, todos los pasajeros y la tripulación se encuentran indispuestos a causa de una intoxicación alimentaria. Ted Stryker, un expiloto de caza que tiene problemas de alcoholismo y miedo a volar, debe cooperar junto a su exnovia azafata en el avión para aterrizar. Pero no solo tendrá que superar su trauma, también deberá hacer frente al mal tiempo, los nervios de la tripulación, el ir y venir de los extraños pasajeros y de su exnovia. Una locura. Un aterrizaje suave no suele ser el mejor tipo de aterrizaje, especialmente cuando se aterriza con mal tiempo, donde es deseable un contacto firme. Durante la mayoría de los aterrizajes de libros de texto, en realidad esperaría sentir una sacudida notable pero no incómoda. Si hay mal tiempo y el aterrizaje es perfectamente suave, el piloto probablemente se equivocó y flotó por la pista, desperdiciando valioso espacio de frenado y dejándonos en la fase de vuelo más peligrosa durante un periodo más largo. Economía. Primero, suicidio de la economía occidental. Se acaba la Dolce Vita. Segundo, las acciones cierran casi planas después de sufrir oscilaciones salvajes. Tercero, con la venta masiva de acciones en aumento, abundan las opiniones sobre dónde terminará. Cuarto, BlackRock tiene una perspectiva macro que empeora y ve pocas posibilidades de un escenario económico perfecto. Mercados. El petróleo Brent sube casi un 4% en otra sesión volátil. El oro registra su peor día en una semana, porque el dólar al alza hunde los precios a mínimos de 3 meses. Tercero, la plata se recuperó debido a la debilidad del dólar. Cuarto, aquí una contradicción, porque uno dice una cosa y otro dice otra, pero eso es lo que dicen las noticias. Cuarto, el cobre se hunde por debajo de $9.000 a medida que los metales caen por los temores de la demanda mundial. Quinto, las acciones de Apple se han derrumbado. Sexto, las acciones de Apple sufren la mayor venta masiva de 2 días en 20 meses. Séptimo, Apple cae un 22% desde el pico de enero a medida que se extiende la venta masiva de tecnología. Octavo, Coinbase se desploma en Wall Street tras las grandes caídas de las criptodivisas. Noveno, el euro alcanzará la paridad frente al dólar este año, dice el administrador de fondos más grande de Europa. Décimo, la rupia india cae a un mínimo histórico a medida que las acciones se desploman por los problemas de inflación. Estados Unidos. Crecen los incendios en Nuevo México y California. Segundo, un incendio forestal arrasa al menos 20 mansiones en California. Tercero, el Senado confirma a Jerome Powell para un segundo mandato de la Fed. Cuarto, Trump debe pagar una multa de $110.000 por no entregar documentos en una investigación civil. Quinto, Elon Musk asegura que cancelará la decisión de Twitter de vetar a Donald Trump. Sexto, Tesla tendrá que reparar 129.960 vehículos por un problema en sus pantallas. Séptimo,
Un senador republicano busca arrebatarle a Disney sus derechos de copyright. Octavo. Estados Unidos dice estar preparado para atacar a Afganistán si ve amenaza. Europa. Primero. Rusia frena el suministro de gas a Alemania como advertencia para Europa. Segundo. Alemania acusa a Rusia de convertir la energía en un arma mientras se intensifica la crisis. Tercero. La inflación interanual en Alemania alcanza el máximo de 40 años y llega al 7,4%. Cuarto. Gazprom corta el suministro de gas a Europa a través de Polonia. Quinto. Rusia podría cortar el suministro de gas a Finlandia el viernes. Sexto. Líderes de Finlandia a favor de solicitar el ingreso en la OTAN. Séptimo. Eurodiputados respaldan el nuevo pacto pesquero entre la Unión Europea y Mauritania. Rusia. Primero. Rusia amenaza con tomar represalias si Finlandia se une a la OTAN. Segundo. Los ingresos petroleros de Rusia aumentaron un 50% este año a pesar del boicot, dice la Agencia Internacional de la Energía. Tercero. Rusia rechaza que la crisis alimentaria mundial sea culpa suya. Cuarto. Putin culpa a Occidente de la crisis mundial y dice que Rusia resiste a las sanciones. Quinto. Las refinerías indias compran 30 millones de barriles de petróleo ruso con entrega en mayo y junio. Ucrania. Primero. Estados Unidos descarta que Moscú haya utilizado misiles hipersónicos sobre Odessa. Segundo. Estados Unidos aprueba 38.000 millones de euros para ayuda a Ucrania. Tercero. Más de 6 millones han abandonado Ucrania desde el 24 de febrero, según la ONU. Cuarto. Los medios de comunicación rusos hablan abiertamente de la vacilación militar en Ucrania y piden un mejor liderazgo. Quinto. Vías abiertas para transportar grano desde Ucrania. La Comisión Europea ha pedido a las empresas que envíen urgentemente camiones y trenes que puedan ayudar a reducir el tiempo de espera en la frontera, fijado ahora en una media de 16 días con máximos de 30 días. España. Primero. La bolsa española sube el miércoles el 2,13% y recupera los 8.300 puntos por Wall Street. Segundo. La bolsa española baja el jueves el 1,35% y termina en 8.200 puntos por Wall Street. Tercero. Sánchez anuncia que el gobierno topará este viernes el precio medio del gas en 48,8 euros durante un año. Cuarto. España anuncia que reabrirá su frontera terrestre con Marruecos. Quinto. España y Marruecos reabrirán sus fronteras el 17 de mayo de forma gradual. Sexto. El gobierno aprobará una nueva ley de aborto para desactivar el recurso del PP en el Tribunal Constitucional. Séptimo. España avanza en una nueva reforma de ley, sin permiso paterno para abortar a partir de los 16 años y bajas laborales por reglas dolorosas. Octavo. Condenan a más de 7 años de cárcel a un sacerdote por abusos a un menor en Murcia. Noveno. Barcelona presenta en Nueva York su oferta para atraer un turismo de calidad. Américas. La Comisión Europea urge firmar acuerdos con Chile, México y Mercosur ante la pujanza de China. Segundo. Miles de desplazados por la guerra entre bandas en Haití. Tercero. La defensora de derechos humanos advierte sobre las detenciones secretas en El Salvador. Cuarto. La desigualdad para créditos limita a mujeres emprendedoras en Centroamérica. México. Primero. López Obrador insiste en la unidad del continente en la Cumbre de las Américas. Segundo. Esto no es de México, es de Chile. Muere la periodista chilena Francisca Sandoval, tiroteada el 1 de mayo en el Día del Trabajo. Tercero. 14 periodistas asesinadas en México en las últimas 2 décadas.
Muere Enrique Metinides, leyenda del fotoperiodismo en México. Aerolíneas y autoridades mexicanas acuerdan crecer vuelos en nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Guatemala. Amenazan a un juez que investiga crímenes de guerra en Guatemala. Segundo, jueces guatemaltecos condenan los ataques a un colega que envió a juicio a militares. Colombia. Primero, el asesinato en Colombia de un notable fiscal paraguayo apunta al crimen organizado. Segundo, el cese del alcalde de Medellín por su apoyo a Petro genera una tormenta política. Tercero, Iván Duque designa al nuevo alcalde de Medellín. Argentina. Primero, terremoto de magnitud 6,4 sacude el extremo noroeste de Argentina. Segundo, Argentina crea mesa con expertos para analizar casos de hepatitis infantil. Tercero, Argentina se alista para un salto de magnitud como productor mundial de litio. Cuarto, la llegada de turistas a Argentina crece un 778,7% en marzo. Venezuela. Primero, Venezuela venderá acciones de sus empresas públicas, incluidas las petroleras. Segundo, la justicia venezolana condena a 7 años a un exgeneral que se alzó contra Maduro. Tercero, Venezuela se alía con Vietnam para aumentar la producción local de arroz. Cuarto, Venezuela y Cuba plantean una refundación del mapa de cooperación bilateral. Ecuador. Primero, Ecuador anuncia un acuerdo técnico con el FMI para recibir $1.000 millones. Segundo, polémicos traslados como posible causa de la última masacre en cárcel de Ecuador. Asia. Primero, el maltrato a los nativos americanos es el pecado original de Estados Unidos, según Pekín. Segundo, Japón y la Unión Europea estrecharán la cooperación para garantizarse los suministros de gas. Tercero, 3 palabras muy censuradas que pueden hacer que te arresten en China. La verdad, la benevolencia y la tolerancia suenan como los principios ideales a seguir por el mundo, pero en la China comunista, pronunciar esas 3 palabras juntas puede hacer que te arresten. Cuarto, Karachi, capital de Pakistán, llega a 50 grados centígrados. Quinto, una sherpa nepalí bate su récord con 10º ascenso al Everest. Sexto, Tailandia distribuirá plantas de marihuana gratis. Séptimo, Turquía dice haber matado en Siria a 10 supuestos guerrilleros kurdos. Miscelánea. Primero, la humanidad está en una encrucijada por la sequía y urgen soluciones, advirtió la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertización. Segundo, el 91% de la gran barrera de coral australiana sufre un blanqueo masivo. Tercero, publican la primera foto de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Cuarto, eclipse lunar el 15 de mayo. Durará 19 minutos. Se verá en América del Norte, América del Sur, el suroeste de Europa y partes del Océano Índico. Cada vez que ocurre un eclipse lunar o solar donde quiera que tiende a ser visible, suelen tener lugar varios eventos importantes en la arena política, en las estructuras sociales, en los proyectos corporativos, en las filosofías de vida, en la industria del entretenimiento y más. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.